El relato de Boba Fett. Con el paso de los años había aprendido a reconocer ciertas cosas. Apenas recobró la conciencia, supo que estaba en la superficie de un planeta. La gravedad artificial centellea al borde de la percepción. En una nave impulsada por motores, por más amortiguados que estén, se percibe la vibración, y la gravedad proporcionada por la inercia provoca un efecto Coriolis que un humano que se ha entrenado a sí mismo puede reconocer. Pero eso era todo lo que sabía cuando la voz que salía de la oscuridad dijo: «Tú eres Boba Fett». La cabeza de Fett se volvió rápidamente y miró fijo a nada. Trató de alcanzar su rifle y no se movió. Sus brazos y piernas estaban firmemente inmovilizados. Fett colgaba en la oscuridad. Sus pies no tocaban el piso. Oyó un chasquido distante seguido por el mismo sonido otra vez, pero algo más cerca. Su cabeza no estaba atada, pero el resto de su cuerpo parecía envuelto en... Sacó la lengua y accionó el interruptor que encendía los macrobinoculares de su casco. «Tú eres Boba Fett». Incluso con los macrobinoculares, que traducían hacia arriba el infrarrojo y hacia abajo el ultravioleta, no había mucho que ver. Fett colgaba contra la pared de un túnel que no estaba hecho de piedra ni de ningún material artificial, sino que era blando, esponjoso, con crestas y venas, como si el túnel hubiese crecido hasta alcanzar su forma actual. Podía girar la cabeza solo lo suficiente para ver que el túnel doblaba abruptamente fuera de vista, a pocos metros a su izquierda y derecha. Gritos en la distancia. Un silbante chasquido. La voz curiosa dijo tras una larga pausa: «¿Tú eres Boba Fett?». Lo recordó de repente. Tatooine, la barcaza velera, Skywalker y solo, y con un horror repentino que silenció cualquier otro pensamiento que luchaba por su atención, se dio cuenta de dónde estaba, en las entrañas del Sarlacc, siendo digerido. La mayoría de los que trataron con Fett en el transcurso de las décadas no lo consideraban un hombre de muchos sentimientos. Esto era correcto. No lo era. Sin embargo, al dejar Bespin, estaba colmado por un cierto afecto por Han Solo. No lo malinterpreten, no aprobaba a ese hombre, pero era raro recibir dos recompensas por la misma adquisición. Pero Vader le había pagado bien, y el Hutt le volvería a pagar casi tan bien. El Hutt había prometido una recompensa de 100,000 créditos, una cantidad respetable, aunque no tan buena como algunas que Fett había ganado. Una vez había recibido la recompensa de 150,000 créditos por el pirata Okor Feldral, y en una ocasión memorable, 500,000 de créditos por entregar a Nibeki Pix, un incauto hereje Fefib que había huido de su planeta natal de Lorance y de la oligarquía religiosa que lo controlaba. Fett no se imaginaba que alguna vez le llegarían a gustar las autarquías religiosas. Le recordaban su juventud pero había llegado a apreciarlas. Pagaban exquisitamente bien, y sus criminales eran intelectuales que hablaban demasiado y rara vez devolvían los disparos. La tarifa de Fett por la adquisición de Solo estaba, aunque el Hutt todavía no lo sabía, a punto de aumentar. Fett no imaginaba que fuera capaz de sacarle a Jabba 500,000 de créditos. El Hutt era una criatura de negocios, no un fanático religioso. Pero el Hutt era, entre otras cosas, un coleccionista de arte. Han Solo, encerrado en carbonita, tenía que valer más que Han Solo, vivo o muerto. Para cuando hubiese terminado, contando ambas tarifas, la del Imperio y la del Hutt, Fett esperaba superar el 500,000 que había recibido por ese idiota de Epix. Fett dormía sentado en el asiento del piloto, que era una cama más confortable que cualquiera que hubiese conocido, mientras el esclavo Primno hacía el último salto a Tatooine. El tránsito por el hiperespacio era por lo general el único lugar en el que Fett se sentía lo suficientemente seguro como para dormir profundamente. No soñaba, por lo menos nada que pudiera recordar, y su sueño era pacífico e ininterrumpido. Se podrían haber llamado el sueño de un hombre justo. Despertó poco antes de salir del hiperespacio. Ningún dispositivo lo despertó. Había decidido despertar en el momento correcto, y lo hizo. Se despertó alerta, escudriñando el tablero de control. Todo parecía estar bien. Minutos más tarde,
el túnel hiperespacial se fragmentó en torno a él. Las estrellas aparecieron en el ventanal y una sirena chilló a través de la nave. Malas noticias. Fett se las tomó con calma suficiente, dadas las circunstancias. Una baliza se había activado en la bodega, anunciando la llegada al sistema de Fett a quien quiera que escuchase en esa frecuencia. La deducción de Fett fue instantánea y correcta. Otro cazador había plantado la baliza durante su estancia en Ciudad Nube. Fett abofeteó el control del piloto automático y corrió a la cubierta inferior. Otro cazador, buscando la recompensa del HUD por solo. Era la única respuesta que tenía sentido, y Fett se maldijo por tonto al no revisar la nave cuando tuvo la oportunidad. Conceptos básicos. Ignora los básicos y te mereces lo que te pase. Fett descolgó el lanzallamas mientras corría. Rodeó el último corredor antes de la bodega de carga, antes del tramo del corredor donde los sensores indicaban el origen de la baliza, y disparó. Cocinó el mamparo hasta que el metal brilló, y el aire a su alrededor ardió y olió a ozono, y levantó la llama de seguimiento. La sirena se detuvo, y Fett dejó que los droides de mantenimiento del esclavo uno se encargasen del incendio que había comenzado, y corrió de regreso a los controles. Se deslizó en su asiento. El esclavo primero había seguido adentrándose en el sistema a alta velocidad. Tatooine había crecido en la pantalla de visión. Los transportes locales no parecían estar prestando atención a Fett, lo que era bueno, pero alguien ahí afuera sabía que él había llegado. Fett ingresó cifras en el piloto automático. Lo hizo calcular un salto de vuelta al hiperespacio para salir del sistema. Inició otro hilo e hizo que una parte de la computadora realizara diagnósticos sobre las funciones de la nave. No se preocupaba por sus sistemas de armas, ni sus deflectores. Estaban listos o saboteados. Probablemente listos. Plantar una baliza era una cosa, y bastante impresionante. Engañar los diagnósticos de a bordo de la nave, otra muy distinta. Tan profundo en el pozo de gravedad de un planeta, calcular un nuevo salto al hiperespacio tomaba tiempo, incluso para una computadora tan brillante como la que Fett tenía corriendo en el esclavo Ymir. Aún así, casi había terminado los cálculos cuando el tema se volvió superfluo. Una nave en forma de aguja se elevó sobre el horizonte de Tatooine, el IG-2000. Era reconocible al instante, y le dijo a Fett lo malo que era el problema. La nave pertenecía al droide asesino IG-88, el segundo mejor cazarrecompensas de la galaxia, y que estudiaba duro para ser el número 1. Los dedos de Fett bailaron por los controles, y el esclavo primo frenó brutalmente, cayendo en una órbita más baja. Fett enfocó y disparó sus blasters delanteros cuando las dos naves se acercaron. El IG-2000 explotó al instante, desapareciendo en una llamarada de metal sobrecalentado y plasma en expansión. Al instante Fett pensó, mal señuelo. El droide asesino nunca cometería un error como... Los sensores del esclavo P se volvieron locos. Una nave salía del hiperespacio a solo unos pocos kilómetros de distancia. Y entonces el esclavo Prian se estremeció alrededor de Fett cuando el fuego blaster golpeó la popa. Las holocámaras de popa lo mostraban con toda claridad. El IG-2000, el verdadero, no el señuelo, salía del hiperespacio con blasters encendidos y se abalanzaba por encima y por detrás de Fett, atrapando al esclavo Peno entre el IG-2000 y Tatooine. Era una maniobra brillante que solo el droide asesino, con sus reflejos de droide, podría haber planeado y llevado a cabo. El esclavo primero descendió en picada hacia la atmósfera. El IG-2000 lo seguía a alta velocidad, cuando la unidad de comunicaciones cobró vida. Entrega al prisionero y tienes una probabilidad de 30% de sobrevivir a este encuentro. La voz de IG-88 carecía de entonación. Fett ignoró al droide. Sus dedos volaban sobre su panel de control. Entonces el droide dijo algo más, que Boba Fett nunca oyó. Redireccionó toda la energía de la que podía prescindir a los deflectores traseros, envió otra ronda de fuego blaster a popa para mantener ocupado a IG-88, y luego arruinó su propia nave. Encendió el amortiguador inercial. Por la mayor parte de un segundo,
El esclavo primero se oscureció cuando el amortiguador inercial absorbió energía, haciendo caer los escudos y silenciando las armas por un segundo, en el que un solo rayo de blaster habría destruido toda la nave. Y luego, el amortiguador inercial empezó a funcionar. Dos explosiones vinieron de debajo de la cubierta, el amortiguador inercial destruyéndose a sí mismo cuando hizo su trabajo, y probablemente llevándose el hiperimpulsor con él. La mitad de los indicadores en el tablero principal se volvieron rojos. La superestructura de la nave gritaba con el sonido del metal desgarrado, mientras la nave perdía el 90% de su velocidad en el instante cuántico en que le tomaba a un electrón descender de un orbital atómico a otro. La energía regresó a lo que quedaba del esclavo Pym mientras el IG-2000 rebasaba a Fett a toda velocidad. Fett tranquilamente hizo todas las cosas obvias, utilizando el cañón de iones para destruir el conjunto deflector trasero del IG-2000 antes de que IG-88 pudiese ponerlo en línea. A continuación, se encargó del conjunto deflector delantero. Aseguró un rayo tractor en el IG-2000 el tiempo suficiente para que no huyera y envió un misil para terminar el asunto. Dentro del pozo del Sarlacc, Fett dijo en voz alta: «No debía haberla llamado así». La voz dijo cortésmente: «¿En serio?» El esclavo Nipsey. Eso fue un error. Revelaba información, le decía a la gente que poseó más. La voz de Fett se interrumpió. Colgaba en una pared, en la oscuridad, sus extremidades estaban entumecidas. No podía sentir las manos ni los pies, y la piel le ardía. Y lo peor era que no estaba a bordo del esclavo Primesh. Para nada. «¿Cómo me has hecho eso?», susurró. Tuvo una breve impresión de diversión. «Fue fácil. No... Tú fuiste fácil. Vives con fuerza». Un frío descendió sobre Fett, y tuvo un violento escalofrío. Allí estaba en la oscuridad, con los estallidos cercanos y distantes. «¿Quién eres?». Una pregunta justa, dijo, y esta vez no se podía confundir la oscura diversión. «Así como tú eres mi pasado, Boba Fett, yo soy tu destino».